Mi nombre es Ethan y siempre he sentido una atracción irresistible por el mar. Desde que era un niño, soñaba con navegar en aguas profundas y explorar lo desconocido. Finalmente, esa oportunidad se presentó cuando me uní a la tripulación del barco pesquero Océano Azul. Partimos al amanecer en un día soleado, con las gaviotas planeando sobre nuestras cabezas y el aroma fresco del océano llenando el aire. El capitán, un hombre curtido por los años en alta mar, nos dio la bienvenida a bordo y trazó nuestra ruta hacia aguas lejanas, donde se rumoreaba que la pesca era abundante. Éramos 7 en total, el capitán, 2 pescadores veteranos llamados Jake y Marcus, 3 jóvenes aprendices como yo y yo mismo. Las horas iniciales de navegación fueron tranquilas, el mar estaba sereno y el cielo se extendía claro y azul sobre nosotros. Las risas y los relatos de aventuras pasadas entre los miembros de la tripulación crearon un ambiente de camaradería a bordo. A medida que el sol se deslizaba lentamente por el horizonte, el brillo del océano se convirtió en un reflejo dorado. La brisa marina mecía suavemente el barco y el sonido rítmico de las olas golpeando el casco era reconfortante. Parecía el comienzo perfecto para nuestra travesía en alta mar. Sin embargo, la sensación de tranquilidad pronto se vio amenazada cuando el cielo cambió de tono, adquiriendo un matiz oscuro y ominoso. Nubes grises comenzaron a reunirse en el horizonte, presagio de lo que vendría a ser una de las peores tormentas que jamás hubiéramos experimentado. El viento se intensificó rápidamente, y las olas comenzaron a encresparse, agitando violentamente nuestra embarcación. El capitán ordenó asegurar todo a bordo mientras luchábamos por mantener el control del barco. Los relámpagos iluminaban el cielo, y los truenos retumbaban como cañonazos a lo lejos. La tormenta rugía con una ferocidad inigualable, haciendo que el barco se sacudiera y temblara sin piedad. A pesar de los esfuerzos del capitán y la tripulación, una ola monstruosa azotó el barco con tal fuerza que el motor se apagó, dejándonos a la deriva en medio de la furia desatada del océano. El pánico se apoderó de nosotros mientras intentábamos mantener la calma en medio de la desesperación. Estábamos a merced de las olas que nos lanzaban de un lado a otro, sin control sobre nuestro destino. La tormenta parecía no tener fin y cada momento que pasaba se convertía en una batalla desgarradora por sobrevivir en medio del caos desatado por la naturaleza. El rugido del viento y el estruendo de las olas se entrelazaban en una sinfonía despiadada que sacudía el océano azul. El mar, una vez tranquilo y sereno, se había transformado en un monstruo furioso que nos arrojaba de un lado a otro como si fuéramos simples juguetes en su superficie agitada. Nuestra lucha por mantener el control del barco se convirtió en una tarea titánica. El capitán, con la mirada firme y las manos firmemente agarradas al timón, intentaba guiar la embarcación a través de las olas gigantes que nos azotaban. La tripulación se aferraba a cualquier soporte disponible, trabajando en conjunto para evitar que el océano azul fuera engullido por la fuerza desatada de la tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo de manera intermitente, revelando el caos a nuestro alrededor. El estruendo ensordecedor de los truenos resonaba en nuestros oídos mientras las olas se estrellaban contra el barco, enviando espumas blancas que se dispersaban por la cubierta. El agua se abalanzaba sobre nosotros, empapándonos por completo, mientras luchábamos contra la corriente que intentaba arrastrarnos hacia las profundidades oscuras del océano. Cada movimiento se volvía más difícil y agotador, y el miedo se reflejaba en los ojos de todos a bordo. En medio de la tempestad, un golpe fuerte hizo temblar el casco. Una ola colosal se estrelló contra el costado del barco, causando un estruendo ensordecedor y haciendo que el motor principal se detuviera abruptamente. La embarcación,
ahora a merced de las fuerzas desenfrenadas de la naturaleza, quedó a la deriva en las aguas embravecidas. El capitán, con calma, pero determinación, ordenó a la tripulación que asegurara cualquier objeto suelto y tratara de mantener el equilibrio en el barco. A pesar de sus esfuerzos, nos encontrábamos a merced de la tormenta, sin rumbo fijo y vulnerables ante la furia del océano. La noche avanzaba implacable, y mientras luchábamos contra las olas que embestían nuestra embarcación, nos dimos cuenta de que esta tormenta era mucho más que un simple fenómeno meteorológico. Era como si el mar mismo estuviera tratando de advertirnos sobre algo más oscuro y aterrador que acechaba en sus profundidades. Después de horas de lucha incansable contra la tormenta, el océano finalmente comenzó a mostrar signos de calma. Las nubes tormentosas se disiparon lentamente, y el viento descendió hasta convertirse en una brisa suave que acariciaba nuestros rostros agotados. El mar, que antes era una furia desatada, ahora parecía sereno, como si estuviera recuperando la compostura después de la explosión de ira. El océano azul, a pesar de los daños sufridos, flotaba sobre las aguas tranquilas, meciéndose en un vaivén suave y reconfortante. El capitán, con su experiencia y agudeza, evaluó la situación y decidió dirigirnos hacia una dirección determinada. A lo lejos, divisamos una isla pequeña, apenas visible entre la neblina que se disipaba lentamente. Era nuestro único refugio en medio de la vastedad del océano. La isla se alzaba misteriosa y solitaria en el horizonte, rodeada por una atmósfera de tranquilidad que contrastaba con la brutalidad de la tormenta que habíamos dejado atrás. A medida que nos acercábamos, observamos detenidamente la costa, buscando algún signo de vida o refugio para reparar los daños del barco. La decisión se tomó rápidamente. Con la esperanza de encontrar recursos y refugio en esa isla desconocida, nos preparamos para desembarcar. Con cautela, el océano azul se acercó a la orilla, y anclamos en un punto donde parecía haber un acceso seguro a tierra firme. Descendimos del barco, pisando la arena húmeda y suave de la playa. La sensación de tener tierra bajo nuestros pies después de la agitación del mar era reconfortante. La isla, cubierta por una neblina persistente, parecía esconder secretos y misterios entre sus árboles y formaciones rocosas. No había señales de vida humana ni sonidos que indicaran la presencia de habitantes en la isla. Todo estaba envuelto en un silencio inquietante, interrumpido solo por el suave susurro del viento entre los árboles y el ligero chapoteo de las olas en la costa. A medida que explorábamos en busca de recursos y posibles refugios temporales, una sensación de inquietud se arraigaba en nuestras mentes. La atmósfera en la isla parecía estar cargada de un aura ominosa, como si algo estuviera aguardando en las sombras, observándonos en silencio. Aún así, estábamos decididos a buscar lo necesario para reparar el barco y continuar nuestro viaje, sin imaginar lo que la isla realmente guardaba en sus profundidades. La neblina espesa envolvía la isla en un abrazo opresivo, disipando cualquier rastro de luz solar que intentara penetrarla. A pesar de la aparente tranquilidad que la rodeaba, la isla emanaba una atmósfera inquietante y misteriosa que se filtraba en nuestros huesos. Conforme nos adentrábamos en su terreno, descubríamos ruinas antiguas, estructuras erosionadas por el tiempo y extraños símbolos grabados en las rocas. Marcas desconocidas para nosotros, pero que desprendían un aire de misticismo y antigüedad. Estábamos en un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo, un territorio que yacía en silencio, sin mostrar señales de vida humana reciente. Los árboles retorcidos y la vegetación densa ocultaban rincones sombríos y pasajes estrechos. Cada paso que dábamos resonaba con un eco inquietante en la quietud de la isla.
La sensación de que algo acechaba en las sombras nos acompañaba, alimentando nuestra paranoia mientras continuábamos con nuestra búsqueda. El sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando sombras alargadas que se mezclaban con la oscuridad que se cernía sobre la isla. Nuestro instinto nos advertía que debíamos regresar al barco antes de que la noche nos sorprendiera por completo en aquel lugar desconocido y siniestro. Sin embargo, antes de que pudiéramos dar media vuelta, un sonido extraño nos detuvo en seco. Un siseo gutural y un escalofriante susurro parecían surgir de los recovecos de la isla. Los cabellos se nos erizaron y un frío repentino recorrió nuestros cuerpos. Miramos a nuestro alrededor, tratando de identificar la fuente de aquel sonido perturbador, pero todo lo que encontramos fueron sombras moviéndose entre la maleza. La sensación de que no estábamos solos se intensificó, provocando un escalofrío que se apoderó de nuestros corazones. Fue entonces cuando decidimos regresar apresuradamente al barco, sintiendo que algo en aquel lugar no estaba bien. Al retroceder, la oscuridad se adueñaba de la isla, la neblina se volvía más densa y el susurro parecía seguirnos, acechándonos desde las profundidades de la maleza. A medida que nos alejábamos, una sensación de alivio nos invadió al divisar la costa y el refugio que representaba nuestro barco. Sin embargo, no éramos conscientes de que aquella isla maldita guardaba secretos más oscuros y terribles que pronto se revelarían, poniendo en peligro nuestras vidas de maneras que no podíamos imaginar. Regresamos al Océano Azul, con la inquietud aún fresca en nuestras mentes. La oscuridad se cernía sobre la isla misteriosa mientras la neblina espesa la envolvía por completo. Nos sentíamos aliviados por haber abandonado aquel lugar inquietante, pero la sensación de malestar persistía en nuestros corazones. Mientras nos preparábamos para pasar la noche a bordo, algo inquietante comenzó a suceder entre nosotros. Jake y Marcus, los pescadores veteranos, parecían comportarse de manera extraña. Sus miradas estaban fijas en la oscuridad que se extendía hacia la isla y sus movimientos eran nerviosos, como si algo los hubiera inquietado profundamente. Los dos hombres, por lo general imperturbables, mostraban signos de agitación, murmurando frases incoherentes sobre sombras que los llamaban y susurros que solo ellos podían escuchar. Sus ojos reflejaban un temor inexplicable, como si algo hubiera desencadenado un cambio en sus mentes. Mientras trataba de calmarlos, un grito desgarrador atravesó la quietud de la noche. Un chillido gutural y aterrador resonó desde la isla, con un eco que se extendía sobre las aguas tranquilas. Un escalofrío recorrió mi espalda al sentir la presencia de algo maligno y desconocido. Corrimos hacia la cubierta y divisamos algo moviéndose en las sombras. Figuras distorsionadas, apenas visibles entre la neblina, se desplazaban con movimientos torpes y siniestros. Eran formas humanoides, pero sus contornos eran difusos, como si estuvieran formados por sombras vivientes. El horror se apoderó de nosotros cuando Jake y Marcus, bajo la influencia de alguna fuerza desconocida, se aventuraron hacia el borde del barco, atraídos por aquellas figuras que se alzaban en la oscuridad de la isla. Ignorando nuestros llamados desesperados, se lanzaron al agua en un acto de locura inexplicable. Intentamos detenerlos, pero era como si estuvieran poseídos, como si una fuerza irresistible los impulsara hacia aquella oscuridad ominosa. El agua los engulló, y en un instante, desaparecieron de nuestra vista, dejando solo el silencio helado y una sensación de horror que se instaló en el aire. Permanecimos en el barco, paralizados por el miedo y la confusión. Los gritos de Jake y Marcus se desvanecieron en la distancia, y el silencio sepulcral reinó sobre las aguas tranquilas. Nos dimos cuenta de que algo aterrador habitaba en la isla,
algo que había reclamado a 2 de nuestros compañeros, llevándolos hacia un destino desconocido y terrorífico. La noche se volvió aún más opresiva después de la desaparición de Jake y Marcus. El miedo y la incertidumbre se aferraban a nosotros, y la sensación de ser observados por algo insondable se volvía más palpable con cada momento que pasaba. Nos reunimos en la cubierta del barco, con los ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier indicio de lo que había sucedido. La neblina espesa parecía esconder secretos oscuros que nos dejaban con una sensación de vulnerabilidad y desamparo. Fue entonces cuando surgió de las profundidades del océano algo que heló nuestra sangre. Criaturas horribles emergieron lentamente, con tentáculos retorcidos y cuerpos escamosos. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una malevolencia palpable, y emitían sonidos guturales y siseantes que llenaban el aire con un aura de terror. Intentamos defendernos con lo poco que teníamos a mano, pero estábamos indefensos ante estas abominaciones marinas. Las criaturas se abalanzaron sobre el barco con una ferocidad aterradora, golpeando el casco y tratando de abordar la embarcación con sus tentáculos ondulantes. El capitán, con valentía y determinación, intentó coordinar nuestra resistencia mientras luchábamos desesperadamente contra estas bestias aberrantes. Sin embargo, su fuerza y número eran abrumadores. El caos se apoderó de la cubierta mientras peleábamos por nuestras vidas. 2 de nuestros compañeros fueron capturados por las criaturas y arrastrados hacia las profundidades oscuras del mar antes de que pudiéramos hacer algo para detenerlo. La impotencia y la desesperación se apoderaron de nosotros al ver cómo eran arrastrados hacia un destino desconocido y aterrador. A medida que la lucha continuaba, el capitán tomó la difícil decisión de ordenar una retirada. Nos dimos cuenta de que no podíamos vencer a estas abominaciones y que nuestra única posibilidad de supervivencia era intentar escapar de aquel infierno acuático. Con el corazón lleno de dolor por la pérdida de nuestros compañeros y el terror que se había apoderado de nosotros, el océano azul se alejó con rapidez de aquel lugar maldito, dejando atrás las criaturas que habían convertido nuestra travesía en una pesadilla espantosa y mortal. Después del violento encuentro con las criaturas horribles en alta mar, el océano azul se alejó a toda prisa de la isla maldita. El terror y la incredulidad se reflejaban en nuestros rostros mientras intentábamos procesar lo que habíamos presenciado, la desaparición de nuestros compañeros y el ataque de aquellas abominaciones marinas. El barco avanzaba con rapidez, pero la sensación de peligro seguía acechándonos. Nos manteníamos alerta, observando constantemente las aguas turbulentas, temiendo que las criaturas volvieran a aparecer y pusieran en riesgo nuestras vidas una vez más. La noche cayó sobre nosotros, y con ella el motor del barco comenzó a fallar. Además, cada sombra en el agua nos hacía contener la respiración, anticipando un nuevo ataque. La falta de sueño y el estrés acumulado nos agotaban, pero la necesidad de mantenernos alerta era vital para nuestra supervivencia. Las horas se volvían eternas mientras el barco navegaba en aguas desconocidas. El temor a ser emboscados por las criaturas nos mantenía en un estado de tensión constante. Cada sonido, cada movimiento del mar, era motivo de alarma, y la paranoia se había apoderado de nosotros. Con el paso del tiempo, la esperanza de ser rescatados se desvanecía lentamente. Nos enfrentábamos a la desolación de estar a la deriva en medio del océano, sin saber cuál sería nuestro destino final. Las provisiones comenzaban a agotarse y la desesperación se apoderaba poco a poco de nuestros corazones. A pesar del agotamiento físico y mental, la determinación por sobrevivir era lo único que nos mantenía en pie. Nos aferrábamos a la esperanza de encontrar ayuda,
rezando por un milagro que nos sacara de esa pesadilla marina y nos devolviera a tierra firme. Las horas se convertían en días, y cada amanecer nos encontraba con la misma sensación de desasosiego. Estábamos solos en un vasto océano, enfrentando lo desconocido y luchando por mantener la cordura mientras nuestras mentes se aferraban a la frágil esperanza de un rescate que parecía cada vez más improbable. Los días en alta mar se volvían una pesadilla interminable. La continua tensión y la incertidumbre sobre nuestro destino comenzaron a desgastar nuestra resistencia física y mental. La falta de sueño, la escasez de alimentos y la constante amenaza de las criaturas marinas minaban nuestras fuerzas, sumiéndonos en un estado de agotamiento extremo. La línea entre la realidad y la paranoia se desdibujaba cada vez más. Algunos de nosotros comenzaron a mostrar signos de trastornos mentales, producto de la angustia y el aislamiento prolongado en alta mar. Las noches eran las peores. Las sombras jugaban trucos en nuestras mentes fatigadas, creando ilusiones y figuras que no estaban allí. Susurros inexplicables parecían surgir de la oscuridad, confundiendo nuestros sentidos y alimentando nuestros temores más profundos. Las discusiones eran constantes, las tensiones aumentaban y la desconfianza entre nosotros crecía día a día. La paranoia nos llevaba a cuestionar cada movimiento, cada sonido, y la sospecha se apoderaba de nuestras interacciones. En la soledad del océano, nuestras mentes se volvían frágiles, y algunos comenzaron a ceder ante la locura que acechaba en la oscuridad. Alucinaciones, conversaciones con seres inexistentes y comportamientos erráticos se hicieron cada vez más comunes, y la sensación de estar atrapados en un bucle interminable de desesperación nos sumía en un abismo de desesperanza. Los días se volvían una amalgama borrosa de angustia y miedo. La lucha por mantener la cordura era agotadora, y la incertidumbre sobre nuestro destino nos carcomía lentamente. En medio de la oscuridad y la desesperación, era difícil recordar que éramos marineros valientes y decididos. La supervivencia se convirtió en un desafío no solo físico, sino también mental, y luchar contra la creciente locura se volvía una batalla que parecía imposible de ganar. El océano se extendía infinitamente, una vastedad imponente que nos envolvía en una atmósfera de desesperación y desolación. Los días se tornaban cada vez más sombríos, sumergiéndonos en un abismo de desesperanza. La lucha por mantener la cordura se convertía en un desafío cada vez más abrumador. En medio de la creciente locura que nos envolvía, nos enfrentamos a una realidad desgarradora, nuestras provisiones menguaban, la esperanza de un rescate se desvanecía y la certeza de sobrevivir se desmoronaba lentamente. La calma engañosa del océano fue interrumpida por la repentina aparición de las criaturas aberrantes. Fue una escena aterradora y caótica que transformó nuestro viaje en una lucha desesperada por sobrevivir. Las criaturas emergieron de las profundidades marinas, surgieron con una ferocidad insondable. Sus cuerpos escamosos y tentáculos retorcidos se alzaban desde las aguas agitadas, moviéndose con una agilidad perturbadora. El pánico se apoderó de nosotros mientras las criaturas rodeaban el barco. Golpearon el casco con fuerza, intentando abordar la embarcación con sus apéndices siniestros. Sus ojos brillaban con malicia, y emitían los sonidos guturales y siseantes que llenaban el aire con una presencia ominosa. Intentamos resistir con lo que teníamos a nuestro alcance, lanzamos objetos, intentamos alejarlas con herramientas improvisadas, pero era como luchar contra una fuerza indomable. Las criaturas eran numerosas y poderosas, y la embarcación temblaba bajo el asalto implacable. En medio del caos, 2 de nuestros compañeros fueron atrapados por las criaturas.
La impotencia y la desesperación nos inundaron al ver cómo eran arrastrados hacia las profundidades oscuras del mar, lejos de nuestra ayuda. La lucha se tornó frenética, el capitán trató de maniobrar el barco mientras los demás intentábamos defenderlo, pero nuestras acciones parecían inútiles ante estas bestias marinas. El miedo y la desesperación nos embargaban mientras el ataque continuaba, y la sensación de ser superados por estas criaturas inhumanas se volvía abrumadora. En un acto desesperado por salvar al grupo, uno de nuestros compañeros tomó una decisión valiente y sacrificó su propia seguridad por el bienestar del resto. Sin decir una palabra, se ofreció como cebo para atraer la atención de las criaturas, con la esperanza de proporcionar una oportunidad para que los demás pudieran escapar. Fue un gesto heroico, pero desgarrador. Nosotros, atónitos y llenos de gratitud y pesar, presenciamos su valiente sacrificio. Vimos cómo se arrojaba al mar, ofreciéndose como distracción para las abominaciones que nos perseguían sin descanso. El coraje y la determinación de nuestro compañero nos impactaron profundamente. Su sacrificio, aunque doloroso, nos brindó una pequeña oportunidad de escapar de aquella pesadilla viviente. El barco se alejó rápidamente, dejando atrás la figura valiente que se enfrentaba a su destino con una resolución inquebrantable. Los lamentos llenaron la atmósfera, mezclados con un sentimiento abrumador de admiración y gratitud hacia aquel que había dado su vida para salvar a los demás. El silencio que siguió fue abrumador, el peso del sacrificio se hizo insoportable en nuestros corazones. Nos aferramos a la esperanza de que su acto heroico no fuera en vano y nos impulsara hacia la salvación, honrando su memoria con la determinación de seguir adelante, resistiendo contra la oscuridad que amenazaba con consumirnos por completo. La travesía continuó, marcada por la pérdida devastadora de nuestro valiente compañero. El sacrificio que había hecho resonaba en nuestros corazones, alimentando una mezcla de gratitud, dolor y determinación en medio de la desesperación que nos consumía. Los días se desvanecían en una monotonía sombría mientras el barco seguía a la deriva en el vasto océano. La esperanza de ser rescatados se debilitaba con cada amanecer que no traía señales de ayuda. Finalmente, después de días interminables de incertidumbre y angustia, divisamos un barco en el horizonte. La esperanza renació en nuestros corazones cansados, y las lágrimas brotaron de alivio y emoción al ver la posibilidad de ser rescatados. El barco de salvamento se aproximó rápidamente, y con una mezcla de emociones encontradas, fuimos recibidos a bordo. Mientras éramos llevados a tierra firme, compartimos nuestra historia con aquellos que nos recibieron, tratando de relatar los horrores que habíamos enfrentado en alta mar. Sin embargo, a pesar de nuestros relatos detallados, nuestras experiencias fueron recibidas con escepticismo y dudas por quienes nos escucharon. La incomprensión y la incredulidad fueron palpables en sus rostros, y muchos descartaron nuestros relatos como meras historias fantásticas nacidas de la locura y el estrés. A pesar de la falta de reconocimiento externo, llevamos con nosotros las cicatrices profundas de lo que habíamos presenciado. Las noches seguían atormentadas por los recuerdos de las criaturas horribles y el sacrificio heroico de nuestro compañero. Nuestras vidas habían sido transformadas para siempre por los horrores del océano, las pérdidas que habíamos sufrido y el coraje que habíamos presenciado. Aunque el mundo exterior no creyera completamente nuestra historia, sabíamos la verdad de lo que había ocurrido en alta mar y honrábamos la memoria de aquel que dio su vida para que otros pudieran vivir. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.